Muy buenas a todos. Bueno, eclipse de sol que vamos a tener en Aries el día 8 de abril a las 20:20 de la hora española. Se va a dar en el grado 19, 23, 24 de Aries. Ahora compartiremos la carta. Y es un eclipse de sol total. Total quiere decir que se da muy cerquita del nodo norte. Va a estar a unos 4 grados en conjunción, muy cerca de ese nodo norte. Cuando un eclipse es total, tiene muchísima más fuerza. Es un eclipse de sol. Un eclipse de sol habla de un inicio, de un comienzo, es una luna nueva en un signo que es Aries, que es el signo que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra autonomía, con nuestra independencia, con nuestra forma de accionar también en el mundo, y además es un eclipse de sol que habla de nuestra esencia real, de nuestra conciencia, de nuestra voluntad. Por tanto, cuando tenemos un eclipse de sol total, como es este caso, en este signo, cuando tenemos además a Quirón involucrado, porque está haciendo una conjunción exacta, partil en el grado 19 también de Aries, tiene que nacer de alguna manera un nuevo yo, pero antes tenemos que reconciliarnos con una parte de nosotros que nos estaba dando miedo mostrar. Es un momento en el que la luz de nuestra conciencia se apaga para que veamos esa parte de nosotros que necesitábamos ver, para ver quién soy yo ahora, pero también para ver quién ya no voy a ser más. Porque estamos hablando de un nuevo ciclo que comienza, muchas personas están en este momento iniciando y cerrando ciclos en su vida para cosas nuevas que se están dando. En mi entorno, de hecho, lo estoy viendo con muchas personas, me imagino que en el vuestro también, o incluso vosotros mismos, donde se van a iniciar etapas en las cuales ya no somos los mismos. Estamos en un periodo de transición a nivel social, a nivel colectivo, vamos a ir viendo muchos cambios donde esos cambios sociales van a nacer también a raíz de un nuevo nacimiento individual, nuevos individuos para una nueva sociedad y una nueva humanidad que se está gestando y que yo diría que este mes de abril va a haber acontecimientos relevantes con ello, entre abril y mayo, y este eclipse marca ese nuevo inicio, ese nuevo yo que de alguna manera tiene que ver, tiene que dejar ver y dejar salir esa herida en cuanto al rechazo, en cuanto al abandono de circunstancias que tengan que ver del pasado, donde yo de alguna manera no me he permitido ser, para ahora darnos ese permiso que tiene que nacer de nosotros mismos, de nuestro propio interior, para ser quien realmente somos en estas nuevas etapas que la vida nos está presentando. Cuando nace una nueva identidad, como se está dando con este eclipse, en diferentes áreas de nuestra vida, dependiendo de donde tengamos a Aries en nuestra carta, esa nueva identidad va a cambiar la dinámica en relaciones, por supuesto, estamos hablando del eje Aries-Libra, porque si yo he cambiado internamente, también voy a cambiar en la manera de relacionarme con los demás y me van a ver distinta, y también en la forma de vivir, en la manera en la que podemos trabajar. Va a haber cambios de alguna manera que requieren una toma de responsabilidad, una toma de soberanía individual, una toma de ser nuestra propia autoridad. Pero al estar Quirón involucrado, muchas veces eso da miedo. Pueden hacer como ese miedo o esa herida, o podemos estar incluso muy reactivos también, porque va a haber una energía que es potente, que es reactiva, en cuanto a que hable muchas veces más que quién somos ahora, esa herida del pasado. Podemos estar incluso, reaccionar por cosas a lo mejor que no son tan importantes, pero que nos van a llevar a conectar con circunstancias del pasado donde yo me he sentido limitado, donde yo he sentido que no podía ser yo, donde he estado a lo mejor más en la complacencia o en el miedo a que otros dirán por las decisiones que yo he tomado o que yo quisiera tomar y no tomé en ese momento, y que ahora vamos a tener la oportunidad de ser muy consecuentes en nuestra vida. Muchas veces también el nodo norte en Aries nos puede llevar a sentir una sensación como de soledad o miedo a la soledad si tengo que iniciar solo, si tengo de alguna manera que tomar decisiones donde a lo mejor otros no están de acuerdo. Pero tenemos que tener en mente y no olvidar que no hay mayor soledad que abandonarnos a nosotros mismos cuando estamos viviendo una vida que realmente no nos representa, cuando estamos constantemente haciendo cosas que realmente no nos gustan, en complacencia para otras personas, pero en conflicto con uno mismo. Entonces ahora, como se apaga esa luz de nuestra conciencia, podemos ver con mayor claridad dónde a veces no somos fieles a nosotros mismos, dónde hay una parte de nosotros que ya no es negociable continuar expresando porque no nos está haciendo ningún bien. Ver quién soy ahora, elegir quién quiero ser, como he titulado también este vídeo, y también elegir quién ya no voy a ser más. Porque la energía siempre de un eclipse trae, en este caso cuando es un eclipse de sol total, además, una disolución de un viejo yo. Estamos en un momento siempre en eclipses en los que nos llegan experiencias que nosotros ya estamos listos para vivir y que tenemos que vivir, que son para nuestra evolución, aunque muchas veces no lo entendemos en ese momento o nos saca un poco de lo que nosotros habíamos elegido. Entonces ahora es un momento de aceptación, como decía también en el anterior eclipse, aceptar quién soy ahora, aceptar quién ya no voy a ser más, aceptar que a lo mejor las cosas no se dan de la manera que yo quisiera, pero se están dando de la manera que realmente tienen que ser, porque es lo que yo estoy lista ahora mismo y listo para vivir en mi vida.
lo que de alguna manera está en alineación con mi alma está Marte, el regente del eclipse, además en Piscis con Saturno, en alineación totalmente con mi alma y que realmente es un salto evolutivo lo que me viene a traer esta experiencia a mi vida, donde ya una parte de mí muere y otra parte de mí renace, que está más en sintonía con quien soy ahora y con los acontecimientos que debo vivir en este presente. Por tanto, es un momento, como decía, de aceptación y de fluir, de no forzar. Puede ser un momento en el que sintamos incluso cierta impotencia también, porque va a estar la energía un poco reactiva, o podemos sentir cierto límite, si siento que las cosas no van en el camino que a mí me gustaría, pero es entender que la vida nos trae las experiencias que nos toca en cada momento, a lo mejor incluso buscar nuevas alternativas en vez de estar a lo mejor en la impotencia, la frustración o en el enfado, parar, aceptar y desde la quietud muchas veces podemos ampliar la mirada, adquirir una mirada mucho más amplia que nos puede llevar a buscar otras formas de hacer las cosas también, porque estamos en un momento de transición a nivel colectivo, a nivel individual también, donde muchos pueden sentir que están como mudando la piel desde aquí a final de año, porque los eclipses tienen un periodo bastante extenso, incluso en 2025. También vamos a seguir viendo cambios de este momento actual. Estamos además ya muy cerquita de la conjunción Júpiter-Urano, donde se están dando cambios radicales, mudanzas, cambios de trabajo, cambios potentes donde ahora se nos requiere y la vida nos da como la oportunidad de ser consecuentes y honestos con quien somos realmente, de entender que nadie tiene derecho a decidir cómo nosotros debemos de vivir nuestra propia vida, que es un derecho propio de nacimiento que traemos y que ahora es el momento de poder tomar esas riendas y esa responsabilidad. Y sobre todo esa responsabilidad es con uno mismo. La responsabilidad de aceptar esa parte de mí que ya no va más, despedir ese viejo yo, ese viejo personaje que hasta ahora me ha acompañado, pero que ya no me sirve, que de alguna manera me limita, que de alguna manera se expresaba desde ese miedo, desde esa herida al rechazo, desde esa herida al qué dirán, a que otros se enfaden si hago lo que realmente quiero. Ese miedo que puede existir dentro de nosotros a iniciar, a cambiar, a hacer cambios en nuestra vida. Esa necesidad constante de la aprobación de otros. Ahora es un momento en el que se pueden dar cambios de una forma muy rápida, oportunidades que llegan de pronto, sobre todo por Júpiter, Urano también. Siempre en los momentos de eclipses es como que una parte de nuestra vida se ilumina, pero requiere un duelo con otra parte también de nosotros, de nuestro interior, en este caso, o de algún área de nuestra vida, donde se ve como una luz y una sombra, pero teniendo también la conjunción Júpiter-Urano y entendiendo la energía disponible que tenemos, ahora las oportunidades que llegan son de expansión, son de liberación, de restricciones, tanto a nivel interno como en nuestra propia realidad también. Y aunque se puede vivir alguna circunstancia de cierta impotencia, de cierta limitación, es como una invitación ahora, yo diría, a no forzar lo que ya no es, a no forzar que las cosas sean como a mí me gustaría, a aceptar las cosas tal y como vienen e incluso hacer uso también de la resiliencia, de la capacidad de resolución que tenemos y en vez de estar a lo mejor en la impotencia, en el enfado, en la ira, poder abrirnos a, como decía, a poder ver otras alternativas en cuanto a tomar acción de manera diferente o quizás también esperar, porque también va a estar Mercurio retrógrado. Entonces es un momento incluso de estar también quizás en modo observador en cuanto a las circunstancias que se presenten, a buscar o reevaluar o revisar otras maneras de hacer las cosas y ya ver con mucha más claridad en el momento, sobre todo en mayo. Mercurio, de hecho, va a tocar el grado del eclipse en dos ocasiones, por tanto, yo diría que a mediados de abril, finales de abril y mayo, ya cuando esté directo, pero desde mediados de abril probablemente entendamos con más claridad qué es lo que está cambiando, qué es lo que está pasando, hacia dónde vamos también y qué parte de nosotros es la que ya no va más. Es como decía al principio, quién quiero ser, elegir quién quiero ser, quién soy yo ahora, pero quién no voy a ser más. Con un eclipse pueden llegar muchas veces circunstancias que nos dan como un giro inesperado en nuestra vida, que nos sacan de ese lugar en el cual estábamos como estables, pero que de alguna manera nos estaba impidiendo conectar con nuestro mayor potencial para llevarnos a ese lugar donde vamos a brillar mucho más. Pero ahí se puede ver ese miedo al estar el sol en conjunción con Quirón a salir de lo conocido, el miedo también a salir al mundo desde quien soy ahora, el miedo a posicionarme ante el mundo, el miedo a decir lo que realmente pienso, el miedo a tomar mi camino, el miedo a decir no, también que va a estar muy presente también con este eclipse. Muchas veces decimos sí cuando realmente queremos decir no, creamos ese conflicto con nosotros mismos, el miedo a ponernos en nuestro lugar y el miedo a dar valor a nuestra palabra, pero precisamente las adversidades son nuestros mejores maestros. Desde luego, siempre que confrontamos esos miedos, crecemos de una manera impresionante. Incluso podemos ser
capaces también de ver las capacidades que había en nosotros que totalmente desconocíamos en otras circunstancias de nuestra vida y gracias a ciertas adversidades nos damos cuenta de que hay una enorme fortaleza, una enorme valentía interna, porque la valentía para mí es la clave de este eclipse también, que justo la hemos visto y ha salido en esos momentos que han podido ser de cambios radicales, de tener que confrontar algo o de cierta adversidad. Pero siempre que enfrentamos nuestros miedos, nos hacemos más libres, o por lo menos mucho más libres. Voy a compartir la carta. Bien, como vemos, tenemos el Sol en conjunción con la Luna en el grado 19-23 en Aries, está a 4 grados del nodo norte. Tenemos a Mercurio retrógrado también involucrado y a Quirón que está a partir con la Luna y con el Sol en el grado 19 también. Mercurio retrógrado, además en unión con este eclipse y con Quirón, puede traer incluso personas del pasado o conversaciones pendientes del pasado también, donde tenemos que arreglar alguna situación, donde podemos rectificar también, donde queda algo pendiente en el cual de alguna forma ahora vamos a dejar como muy claro que ya no somos la misma persona de ese momento anterior. Es un momento en el que se pueden dar cuando tenemos un nodo sur, además en Libra, encuentros con personas de otra época de nuestra vida o de un pasado donde ahora se nos va a ver ya muy diferentes, igualmente nosotros vamos a ver a otras personas también como en otra nueva etapa, además de nuevos ciclos y nuevas etapas que están comenzando para muchas personas también, etapas en solitario, personas a lo mejor que rompen como alianzas profesionales también, otros se unen, también se puede dar personales, también relaciones personales, todo lo que de alguna manera me estaba limitando, no había un equilibrio, ahora este eclipse ya es como muy detonante en aquí estoy yo. Es una invitación a posicionarme, a ponerme en mi lugar, a tomar las riendas de mi vida, a conectar con nuestra individualidad, nuevos individuos, como decía, para una nueva sociedad y para cambios importantes que se van a ir dando de forma sorpresiva, quizás con la conjunción Júpiter-Urano, pero desde mi punto de vista, abril y mayo ya puede empezar a marcar con mucha mayor claridad el cambio de paradigma que se va a ir dando a nivel social y para el cual se va a requerir desde un respeto mutuo a otras personas, el respetar la libertad individual, el hacernos cargo de nuestra propia libertad, también en unas relaciones desde una mayor horizontalidad. Y para ello es necesario primero sanar la relación con nuestro propio yo, que es de lo que habla Quirón, haciendo la conjunción aquí con el nodo norte y con el Sol y con la Luna y con Mercurio. Sanar la manera en la que yo me hablo, sanar la manera en la que pienso, incluso cómo me veo, darme el permiso de alzar mi voz y no tener miedo a salir al mundo desde quien realmente soy. Tenemos también a Marte, regente de este eclipse, en conjunción con Saturno, que es un aspecto de resistencia y autodisciplina a nivel material y a nivel emocional, también de hacerme cargo de mi mundo emocional. Al estar en Piscis, desde mi punto de vista, pierde como, porque la energía de Aries puede ser muy guerrera, también en su energía más baja, en la vibración más baja, pero al estar Marte en Piscis, es como, Marte en Piscis es de alguna manera como el guerrero más espiritual, está más conectado con la parte más trascendental. Incluso entonces es la oportunidad, desde mi punto de vista, desde ese nuevo yo, iniciar un camino que me conecta realmente con mi alma, el poder materializar sueños, el poder materializar anhelos, donde se requiere una resistencia, donde se requiere una paciencia, donde se requiere una valentía, donde se requiere el tomar acción para que ello se materialice, también desde la valentía que nos da Marte, pero también desde la seriedad, desde el compromiso que nos da Saturno también, desde la capacidad de traerlo a la realidad, viendo lo que sí es viable y lo que no es viable, desde un realismo que también trae Saturno en Piscis. Y fijaros que además va a estar haciendo el sextil con Júpiter y Urano, entonces es como una nueva estabilidad, cambios, sin duda, que traen y conectar con la abundancia, con una mayor abundancia, pero donde se requiere también el liberarnos de cierta rigidez, porque Marte con Saturno también puede ser una energía rígida, autoritaria, incluso más dictatorial. Al estar en Piscis no es tan fuerte, pero podemos ser a veces como dictatoriales o rígidos con nosotros mismos también, con la manera en la que vivimos nuestras emociones o no las vivimos en el sentido de no tenerlas en cuenta. Entonces, yo diría que, y lo he comentado también muchas veces, que se requiere mucha valentía, que para mí es la palabra clave de este eclipse, para ver nuestra parte vulnerable, para ser conscientes de nuestras heridas y de nuestra parte vulnerable. Y yo diría que eso es clave también, porque tenemos este sextil con Urano y con Júpiter, que es un avance. Es un avance, es una oportunidad de crecimiento, de expansión, de generar una nueva realidad, una nueva estabilidad, una nueva abundancia, una nueva fuente de ingresos, pero que también necesitamos ver dónde hay cierta rigidez o límites autoimpuestos que vienen del miedo, siempre obviamente, ver esos miedos para poderlos liberar, para hacernos cargo de
expresarnos en el mundo y salir al mundo de una manera diferente, de una manera donde hay una responsabilidad con nuestra libertad individual, pero donde también somos conscientes de que hay una vulnerabilidad y que es necesaria también en muchos momentos porque es lo que nos hace humanos también. Por tanto, yo diría que esta energía en Piscis con este sextil en Tauro es la oportunidad de liberarnos de nuestras propias rigideces que nos han impedido seguir el camino que realmente nuestro corazón y nuestra alma quiere. El darnos ese permiso desde el realismo también, que tiene que ver porque Júpiter-Urano está en Tauro, signo de tierra, Saturno también es tierra, desde la realidad, desde poder cumplir sueños y anhelos, pero que entendiendo que todo requiere, que todo deseo requiere un trabajo y requiere un compromiso también. Y es un compromiso que tiene que nacer con nosotros mismos. Es como darle buen uso, yo diría, a esta energía desde la valentía, desde la ilusión, desde el entusiasmo, pero también desde la prudencia y desde la resistencia que trae también esta conjunción. Como ir lento pero seguro. Y también es importante trabajar si se presenta alguna circunstancia que tenga que ver con la frustración, con la impotencia o con reprimir la rabia, porque también Marte en Piscis hay que cuidar el no guardar, guardar, reprimir y luego explotar, o guardar y ni siquiera explotar en algún momento, porque es como limitar la energía de ser nuestra propia autoridad. Entonces también es un llamado a la autoafirmación desde un lugar diferente, desde un lugar empático, desde un lugar compasivo, pero autoafirmarnos desde quién somos, no permitir que otros limiten nuestra voluntad o anulen nuestra voluntad y mucho menos en nosotros mismos. También observar dónde en algún momento en nuestra vida quizás hemos permitido que otros anulen nuestra voluntad o nosotros mismos lo hemos hecho por esos miedos. Ahora, como se ilumina, se apaga y se ilumina ese inconsciente, pues tenemos la oportunidad de poder ver esas heridas y verlas, ya es poner luz, poner conciencia en ello y poderlo trascender y poderlo liberar simplemente actuando ya de una manera diferente, teniendo ya esa información y ese conocimiento en qué nos ha limitado en algún momento de nuestra vida, para no volver a repetir los mismos errores, sobre todo. Esta posición también tiene que ver con las personas que representan autoridad. Desde mi punto de vista, además por Plutón en Acuario también, la autoridad desde la realeza o personas en los puestos de poder, gobiernos, donde va a haber grandes cambios desde ya. Yo diría desde ya y a final de año. Desde aquí hasta final de año vamos a ver cambios importantes, yo diría, en personas que representan autoridad a nivel de sistema. Luego, por otro lado, tenemos a Venus en Aries, que está recién llegada en el momento del eclipse. Venus sigue en conjunción con Neptuno, que Venus en Aries ahora cambia la energía, porque Venus en Aries es la capacidad, el entusiasmo, da mucha energía para ir por lo que yo quiero, para ir por lo que yo deseo. Es como la energía del fuego para movilizarme hacia lo que quiero lograr en la vida. Siempre hay que cuidar cuando está Venus en Aries, porque Venus rige a Tauro, rige a Libra, al anterior eclipse, el que no perdamos la diplomacia y la consideración hacia otras personas, porque también a veces nos puede conectar con el egoísmo en cuanto a, o la competencia también en cuanto a los logros, pero desde ese lugar de, porque estando además con Neptuno es más fácil también, ese lugar de tener en cuenta y en consideración a los demás es una energía, la verdad, que nos favorece mucho en este eclipse en cuanto al entusiasmo, la fuerza, la confianza, el optimismo para movilizarnos por lo que realmente yo deseo, yo quiero no tener miedo, además de expresarlo. Aporta como mucha confianza y estando además en conjunción con Neptuno es como una confianza, yo diría, que además nos da cierta compasión en el pasado en cuanto a ver dónde yo en algún momento me he limitado a mí misma, he tenido miedo a ir por lo que quiero, he tenido miedo por el que dirán, he estado más en la complacencia con otras personas o si por otro lado he estado más en el egoísmo y no he tenido en cuenta y en consideración a otras personas. Esta es una posición de perdón, de compasión, de ver las cosas desde una mirada mucho más trascendental y más elevada también y de soltar el miedo o la culpabilidad, mejor dicho, a ser leal a mí misma. El miedo al que dirán, observar también ese miedo que generalmente tiene una raíz en la infancia, ese miedo a que otros me riñan si no hago las cosas bien, a que otros se enfaden o me riñan si no hago lo que otros esperan de mí, que al fin y al cabo es un miedo al rechazo o es un miedo al abandono. Entonces, observarlo porque ahora también se puede movilizar, pero al estar Venus en Aries con Neptuno es como el poder soltar de una forma más fácil la culpabilidad, el sentirme culpable por decir no o por hacer lo que yo quiero y ese miedo a ese rechazo o a ese abandono que pueda venir de la infancia, ese miedo a que me riñan por no hacer las cosas bien o por no hacer las cosas como otros esperan que lo haga para conectar más con esa lealtad, con esa parte más genuina, con esa parte más auténtica que tiene Venus en Aries, porque nos aporta mucha capacidad sobre todo de soltar la necesidad de aprobación y conectar con la autoaprobación, con la validación propia.
que no dependa nuestro valor o que no esté condicionado por lo que otros opinen. También Venus aquí es como una autoafirmación de aquí estoy yo, de ver el valor, incluso de, es como de reconocer los logros también que uno haya tenido o que pueda tener, el darnos como el reconocimiento. Es como un llamado a hacer respetar nuestra libertad individual y no permitir que otros, de alguna manera, decidan cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir o impidan que nosotros sigamos el camino que queremos, que realmente nadie tiene ese poder de hacerlo. Si eso sucede es porque nosotros estamos cediendo ese poder. Entonces ahora es verlo también con mucha mayor claridad cuando yo he cedido el poder a otras personas de decidir por mí, de decidir lo que yo debo hacer en mi vida cuando he tomado decisiones más en función de otros que realmente lo que yo quería. Y ahora Venus en Aries aporta una nueva valoración, yo diría, para emprender desde un nuevo valor, para emprender desde una nueva confianza en uno mismo, para tomar iniciativas que realmente estén conectadas con nuestro corazón, con nuestra alma, porque está con Neptuno también en el momento del eclipse, para no tener miedo a lo que otros opinen. Tanto si tomamos decisiones que son acertadas o no, es el camino que debemos seguir. Cuando acertamos, perfecto, y cuando nos equivocamos también era necesario en muchos momentos esa equivocación, porque a través de las equivocaciones y de los errores es cuando crecemos y aprendemos también. Entonces, no tener miedo a decidir o a tomar una decisión que a lo mejor no sea acertada, porque muchas veces justo esa decisión que no era acertada es la que luego nos hace ver realmente el camino hacia el cual debemos ir y adquirimos un aprendizaje que es clave también en nuestro proceso y en nuestra vida. Es una posición además que bien integrada aporta esa conexión con la individualidad en cuanto a complacerme, digamos, a mí misma, pero sin dejar de lado también a otros. El sano equilibrio en el dar y el recibir, el considerar a otros, pero que el considerar a otros no me lleve a desconsiderarme a mí, a no estar pendiente también de lo que yo requiero o de lo que yo necesito. Y es un aspecto, como decía, clave desde mi punto de vista de iniciativa, de entusiasmo, de fuerza, de coraje y de valentía. Hay una frase de Martin Luther King que dice, un día el miedo llamó a la puerta, el coraje fue a abrir y no encontró a nadie. Me parece que es la esencia, esta frase de este mes de abril y de 2000, lo que queda de año, yo diría 2024 y quizás parte también de 2025. Os deseo un muy feliz eclipse que sea el impulso para tomar el coraje de elegir vivir la vida desde quien somos realmente, desde quien somos ahora, recuperar esa soberanía individual que nos corresponde y que nos hicieron creer que debíamos ceder, pero para nada es así y desde luego lo vamos a ver. Un abrazo muy fuerte a todos y que tengáis un muy feliz eclipse.